Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio Teledebate. Como yo le decía antes de hacer la pausa, ya está conmigo en los estudios el distinguido amigo Luis José Chávez. Luis, nuevamente por aquí, mi querido. Una semana muy activa, Luis, ¿eh? Sí, sí, sí. El domingo concluyendo, tuvimos que trasladarnos de la capital hasta Dajabón, Luis José, para poder ser testigos de primera mano de un hecho sin precedente en la historia de la República Dominicana, Luis José, ¿eh? Se pone, yo digo, de la mejor forma para que los amigos nos pudieran entender, se pone número a la casa, para decirlo así llanamente, porque se está estableciendo de que el territorio que le corresponde a República Dominicana pueda ser delimitado, puede establecer un límite donde usted sepa, hasta aquí es República Dominicana, a partir de aquí inicia el territorio haitiano. De una manera u otra, Luis José, pero ¿bajo qué condiciones? Una verja perimetral inteligente, Luis José. Condiciones de mano de la modernidad, Luis. ¿Qué te parece todo esto, hermano? Bueno, lo primero que debo precisarte es que yo todavía no domino el don de la ubicuidad, Sí, la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. sí. Todavía no lo he logrado, pero estamos trabajando para eso. Tú estabas en el oeste, Sí. es decir, en la frontera de la República Dominicana, la línea fronteriza de Dajabón. Y yo estaba en el este, Sí, sí. como Desiderio Arias. Sí, sí. Usted se va para el este, que yo me voy por aquí, como dice el merengue. Entonces yo no podía estar en Punta Cana A la vez. en la inauguración del Centro Logístico Internacional Sí. del Grupo Punta Cana, que es un proyecto, señores, extraordinario, extraordinario. Pero no voy a entrar en ese tema, porque yo creo que hay tiempo para todo, Sí, como claro dice que la sí, Biblia. claro ¿no? que sí, claro que sí. Entonces yo creo que tú pusiste, me parece que un temario que es fundamental para el país en este momento y que evidentemente está dando de qué hablar, Sí. porque hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Si a mí me hubieran planteado este tema hace 2 años, y te lo decía fuera de Sí, cámara, claro yo que hubiera sí. dicho, no, no estoy de acuerdo. Pero señores, los tiempos y las circunstancias cambian. Y ahora yo estoy de acuerdo con la construcción o la instalación de esa verja perimetral Sí. en la línea fronteriza Haití y República Dominicana. Porque la República Dominicana está sometida al impacto de una situación de degradación de la vida social, institucional y económica de Haití. Está bajo ese impacto y no puede hacer nada para evitarlo desde adentro del territorio nacional haitiano. No puede hacer nada. No puede intervenir, ni debe intervenir, porque no puede echarse, evidentemente, esa carga encima. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, mitigar el impacto que tiene esa situación. Porque en la medida en que se agrava la situación económica, social e institucional de Haití, no hay forma de evitar que una cuota importante de esas consecuencias se sientan negativamente en nuestro país. ¿Qué hacen los haitianos si no tienen trabajo, si no tienen producción agrícola, si no tienen los recursos elementales para sobrevivir en medio de una situación que cada día se hace más crítica? ¿Qué hacen? Bueno, evidentemente buscar otras opciones. ¿Y a dónde van? Bueno, intentan viajar a Estados Unidos, a las islas del Caribe, a Europa, algunos buscan la manera de irse a Europa, y evidentemente hay una opción inevitable que es cruzar la frontera, que es lo más fácil. Es decir, partiendo del principio de lo simple a lo complejo. ¿Qué es lo más sencillo? Cruzar la frontera. Y cualquiera diría, especialmente aquella gente que como yo tienen, vamos a decir, sentimiento y sensibilidad cristiana, uno dice, no, pero a la gente hay que permitirle vivir. Pero el tema de la verja perimetral en la frontera no es simplemente resolver el problema de hoy y de mañana en esa situación de Haití. Es comenzar a plantear, inclusive, una iniciativa para buscarle una salida sostenible al problema haitiano.
Y la República Dominicana está obligada a mandar un mensaje claro y contundente. La comunidad internacional no puede pretender que la República Dominicana asuma por sí sola la solución del problema haitiano. No tiene cómo, pero además estaría permitiendo que se complique y se agrave más la situación dominicana. Nosotros somos un país del tercer mundo, un país en desarrollo que afortunadamente está logrando éxitos notables en términos institucionales, económicos, políticos, en el desarrollo de áreas vitales para garantizar realmente el cambio de estatus de país del tercer mundo a país del segundo mundo. Pero avanzando, porque ahora resulta, esa inversión que se hizo o que se inició en Punta Cana, eso implica colocar a la República Dominicana a la par con cualquier potencia internacional en materia de condiciones de operación para el comercio mundial. Coloca a la República Dominicana condiciones de competir, por ejemplo, con Dubái, con Singapur, con Panamá. Entonces, eso es bueno. Es más, lo inmediato, y no voy a salir del tema, pero simplemente para matizar y justificar lo que yo quiero argumentar. En lo inmediato, a partir de la puesta en marcha de ese proyecto, se crearán 10.000 nuevos empleos. Sí. Se trata de zonas francas, se trata de ampliar, por ejemplo, las operaciones aeroportuarias, se trata también de trabajar a nivel de un muelle marítimo. Es decir, hay muchísimas cosas que se van a hacer ahí y que van a potenciar las posibilidades de desarrollo que tiene la República Dominicana. Entonces te digo que la República Dominicana ciertamente está haciendo un gran esfuerzo para salir del subdesarrollo en que ha estado postrada durante las últimas décadas. Avanza. Es decir, en muchos aspectos nosotros somos el país que más avance ha tenido en materia de crecimiento económico en América Latina. Sí. Somos el primer país receptor de inversión extranjera directa después del 2021. Después de la pandemia, el 2021 mostró que la República Dominicana es el país que ha logrado el mayor registro de inversión extranjera directa en los últimos 12 meses y tanto. Pero además, la República Dominicana fue el primer país en afianzar la recuperación de la industria turística después de la pandemia. La República Dominicana no se ha detenido un instante y en medio de la pandemia ha logrado niveles de mejoramiento en materia económica por encima del comportamiento histórico, de las cifras históricas. Y eso ha pasado con el turismo, por ejemplo. Los últimos 5 meses del 2021, en medio de la pandemia, pero la República Dominicana superó las cifras de crecimiento de llegada de turistas en comparación con el 2019, 2018 y 2017. Es decir, estamos superando cifras históricas en llegada de turistas. O sea, nos va bien. Ahora, eso significa que como nosotros estamos mejorando, nosotros tenemos que ocuparnos de resolver los problemas de nuestro entorno. No. Yo creo que Luis Abinader, que evidentemente no era partidario de la construcción de un muro hace 2 o 3 años, es verdad, nunca lo dijo. Yo que he acompañado a Luis Abinader en el manejo de su comunicación durante los últimos tiempos, yo puedo dar testimonio de que Luis Abinader nunca planteó la idea de un muro o de una verja perimetral. Pero la situación de Haití ha cambiado para peor y los reflejos de esa situación de precariedad y de agravamiento son inevitables en este país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Después de la frontera hacia allá, no podemos hacer nada. Ahora, desde la línea fronteriza hacia acá, sí podemos hacer y se está haciendo. Tú has visto la atención que le está dedicando el gobierno dominicano, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, al tema de la frontera, las inversiones que se están haciendo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades establecidas en la frontera, que estaban pasando por un proceso de despoblación. No se me olvida un artículo que escribió el colega y amigo de muchísimo tiempo,
Rudy Germán Pérez en el periódico El Nacional, que hacía un retrato, hizo realmente una especie de radiografía de lo que estaba pasando en las comunidades fronterizas dominicanas. Y decía, señores, hay comunidades donde si queda un dominicano fue porque se casó con una nacional haitiana. Los dominicanos estaban abandonando las comunidades fronterizas de este lado y a la medida en que se iban los dominicanos, pues sencillamente se instalaban los haitianos ilegales y no pasaba nada. Ahora realmente se está enfrentando la situación. Es verdad que hay mucha gente, inclusive gente con la que yo he coincidido durante mucho tiempo, que entienden que es una aberración. Así han definido. Es una aberración la construcción del muro fronterizo o la verja perimetral inteligente, anunciada por el gobierno. Pero señores, eso es lo mejor que puede hacer el gobierno dominicano mientras tanto. Lo mejor que puede hacer ahora en términos de remediar el impacto negativo que tiene la situación haitiana hacia la República Dominicana. Pero eso no implica que la República Dominicana también se cruce de brazos frente al problema haitiano y diga, no, eso es un problema de los haitianos. No. El presidente dominicano, Luis Abinader, en los foros internacionales donde ha intervenido, siempre ha llamado la atención sobre la problemática haitiana. Y en adición a eso, está considerando la posibilidad, cuando se ofrezcan las condiciones, de transferir algún nivel de tecnología, de recursos que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel de Haití. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado muchísimo en la gestión ambiental de la República Dominicana. Hemos mejorado muchísimo en términos de la optimización del proceso productivo en el campo dominicano. Hemos mejorado muchísimo en las áreas de servicio como el turismo, la zona franca. Nosotros podemos contribuir a transferir algunos de esos avances, de esas tecnologías, lo podemos hacer y nos corresponde. Es un ejercicio de solidaridad necesario. Pero mientras tanto, esa línea hay que definirla claramente y yo estoy de acuerdo. Luis, yo te escucho a ti hablando de esta verja y como tú hiciste, yo trataba de unir la situación de Punta Cana con la verja. Tú sabes, Luis José, que ese proyecto que tú mencionas macro, con oportunidades de 10,000 nuevos empleos directos. Recuérdate que yo siempre he dicho de los empleos directos, para mí indirectamente se genera 2 veces esa cantidad. Claro. Porque yo conozco cómo se desarrollan los empleos en nuestros barrios populares. Sí. Y yo sé que cuando en una casa trabaja un miembro de esa familia, lo que significa como generación de empleo, a todo el mundo algo le toca ahí. ¿Tú sabías? Entonces, Luis, yo trato de hacer ambos casos y yo me imagino la construcción de un hub logístico en Punta Cana, desarrollo de zona franca, desarrollo de oportunidades. Tú puedes estar seguro, Luis José, que los inversionistas que vayan a desarrollar su proyecto en Punta Cana, si la República Dominicana cuenta con una seguridad, una soberanía, un espacio delimitado, se motivan más a llevar a cabo una inversión, ¿sabía? Óyeme, usted no invierte donde hay problemas. Usted no invierte donde hay posibilidad de usted perder su dinero. Y mira lo que ocurre en el vecino país de Haití. Ahí no hay inversión porque no hay seguridad. Entonces, estamos hablando que una cosa va de la mano de la otra. Pero no hagamos comparaciones extremas, Sí. que tienen muchísimo sentido, porque esa es nuestra realidad inmediata. Sí. Hablemos también de otras realidades en la zona, en el continente. El caso de México. México, o mejor dicho, su presidente, López Obrador, ha comenzado a pelear con los hoteleros españoles, con los inversionistas españoles, que son la columna vertebral del desarrollo turístico de México. Sí. Se ha comenzado a pelear. Inverhotel es la organización española que representa a la mayoría de las cadenas hoteleras de ese país europeo. Principal socio económico en el área turística de México, sí, pero es el principal socio de la República Dominicana. Mientras López Obrador se pelea con los representantes de la inversión española en turismo en México, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, le abren los brazos. ¿Tú entiendes? Es decir, abren las puertas a la inversión extranjera, porque la necesitamos, señores. Nosotros no podemos pretender resolver los problemas de atraso, los problemas
de subdesarrollo, los problemas de pobreza en este país, dándole una tarjetica a la gente. No, eso ya es tiempo que ese modelo O se sea, agotó. nosotros, es el empleo, y ese fue el compromiso fundamental que asumió Luis Abinader. Óyeme, y yo como testigo de excepción te lo digo, de lo que más habló Luis Abinader en su discurso de campaña fue en el de generar un proceso que convirtiera a la República Dominicana en una fábrica de empleo. No ofreció, bueno, ofreció también mejorar la asignación económica mientras tanto, Sí. hasta que mucha gente logra salir de la dependencia de una tarjeta de 1.000 que hace poco eran de 800 pesos y ahora son de 1.600 pesos, el doble. Sí. Pero eso no le resuelve la vida a nadie. Todo el mundo sabe que una tarjeta de 1.500, 1.600 pesos y un bono gas no les resuelve el problema en una familia. Entonces hay que apostar al empleo. Y el empleo más sustentable es el que produce, es el que promueve la inversión privada. Porque lo otro es politiquería, es populismo, no te preocupes, yo te voy a resolver tu problema, pero, óyeme, cuando una gente tiene un empleo a través de una actividad económica sostenible a nivel de industria, a nivel de comercio, a nivel de turismo, en lo que sea, esa persona tiene más garantía de sostenibilidad, de estabilidad, que si recibiera un salario sin trabajar, como ha pasado históricamente en el gobierno. Muy bien. Evidentemente. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque las oportunidades y los beneficios que aportan los gobiernos generalmente tienen que ver con la coyuntura política. Cambia un gobierno y mucha gente entonces pierde lo que tenía, los privilegios que tenía o las cosas que necesitaban y se le otorgaban. Pero esa es la realidad. Crear empleo, facilitar, promover la inversión económica de aquí del país y extranjera, señores, eso es lo que ha garantizado el éxito en los países, por ejemplo, del Golfo Pérsico, Dubái, Qatar, aparte que tienen petróleo, pero en Dubái el principal recurso es el turismo y se han convertido en uno de los países más ricos del mundo. El caso de Singapur, que no tiene recursos. ¿Y qué ha hecho? Se ha convertido en un hub internacional del comercio. Es decir, ha facilitado la inversión y en eso claramente está comprometido el presidente Luis Abinader. Muy bien, excelente. Señores, hacemos una pausa, venimos de inmediato en este su espacio, Teledebate. Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Luis José, hemos pasado balance de manera muy importante a lo que fue la agenda del presidente en el fin de semana con dos actividades súper importantes cada una. Luis José, seguimos viendo cómo sigue el panorama en la República Dominicana. Cuéntame, Luis. La verdad es que nosotros somos un país que tiene una agenda casi siempre complicada. Un tema, en alguna medida, sepulta el tema del día anterior. Sí. Y naturalmente ahora estamos envueltos en situaciones que prácticamente no nos dan tregua. Pero no es solo lo nacional lo que a nosotros nos preocupa. La complicación de la crisis de Ucrania y Rusia, eso ya comienza a tener repercusiones internacionales que nos van a tocar a nosotros. Ya Rusia decidió enviar soldados a dos comunidades que se proclaman como autónomas en el territorio de Ucrania. Y evidentemente ha habido una respuesta. Se está movilizando tropa ucraniana para dar una respuesta a eso. ¿Eso qué significa eso? Eso está dibujando la posibilidad de una gran conflagración en esa parte de Europa. Y hay que prepararse para eso. Hay que prepararse para eso. Nosotros estamos a una distancia bastante respetable de ese conflicto, pero ese conflicto va a afectar a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China y al resto del mundo, inevitablemente. Van a seguir aumentando los precios de los combustibles,
del petróleo, del carbón, del gas natural, y naturalmente nosotros tendremos que comprar combustible más caro, mucho más caro, Sí. que el precio por el que estamos pagando ahora, pero que ya es bastante alto, porque el bastante. precio Y del agrégamele a combustible eso, ya Luis, se ha duplicado en el país. pero agrégale, Luis, que siempre yo quiero como ponerle un poquito más. ¿Cómo ha asumido el gobierno ese costo para poder mantener esos precios? Porque la gente entiende que ese precio es alto, no, pero ese precio que usted está pagando es bajo el sacrificio de más de 1.000 millones que ha tenido que asumir el gobierno para poder mantener eso ahí, Luis José. Qué bueno la gente a veces hacerle conciencia en cuanto a esto, porque muchas veces venimos, pero que esto está así, pero ¿y por qué? Pero hay que ver qué ocurre para poder llegar a cada cosa, ¿sabías? Como tú has dicho, esto es un panorama internacional. Y yo rogarle a Dios y los cristianos ponerse a orar para que no pase nada con Rusia y Ucrania, ¿tú sabías? Es bastante serio. Bueno, y si pasa algo que nosotros no podemos evitar, bueno, prepararnos para que la situación nuestra no se complique más. Sí. Porque siempre, evidentemente, las cosas siempre pueden complicarse más. Sí. Y complicarse, Luis José, mira, yo creo que desde República Dominicana, yo creo que esto fue contigo que compartí en un momento cuando decía de que es cierto que nosotros tenemos que empezar a hacer conciencia sobre el uso de los vehículos, para decir nuestra principal fuente de consumo de combustible, en Así este es. caso derivado del petróleo. Yo digo a veces, pero si somos una familia y vamos los dos por una ruta muy cerca y próxima a otra, ¿por qué no moverlo en un vehículo? Yo digo, pero si tenemos a veces compromisos laborales dentro de una misma ruta, ¿por qué no hacerlo en un solo vehículo? Ante la situación, porque es que este no es un fenómeno que se vivirá ahora de manera temporal, esto va a continuar, Luis José. Porque es que la situación de los combustibles cada vez más se resulta complicada para la humanidad, Luis José. Entonces yo creo que tenemos que ir empezando a tener conciencia sobre esto, temas de a veces nosotros salir en hora pico, en situaciones que podemos realizar vía telefónica o vía internet, salir a veces y colocar nuestro vehículo en un tapón ante una situación de muchas personas que tienen que trasladarse a determinados puntos y la situación que se provoca es un caos. Entonces, vamos a buscar alternativas. Ya los servicios de los bancos están todos a través de la internet, pero ya a través de los correos electrónicos usted puede realizar muchas tareas y muchos compromisos. Y en el caso muy puntual, nuestros hijos que están en la universidad, todavía se vive bajo la condición de la modalidad virtual. Y algunos tienen que ir a algunas tareas presenciales, pero hay una gran cantidad que está de manera virtual y todas esas cosas que podemos tener opción que no sea salir nosotros en nuestro vehículo a consumir combustible, muchas veces de manera innecesaria, con tareas que son simples y que hasta con una llamada las resolvemos. Vamos a buscar alternativas. Nosotros los ciudadanos de República Dominicana y del mundo, pero República Dominicana más que donde vemos que todavía se acostumbra a llegar en un vehículo para que la gente vea que yo estoy bien montado. Ah, no, que fue Robert que llegó ahí. Miren óyeme. Y a veces en la casa tenemos vehículos que son pequeños y un vehículo grande. ¿Por qué no usar el pequeño? Que es un consumo menor de combustible. Y usted puede ir a buscar de esta manera, poder paliar lo que es el costo del combustible que tiene el mundo en estos momentos, pero usted también ser parte del cuidado del medio ambiente, señores. Los combustibles fósiles cada vez más hacen daño al mundo. Óigame, la naturaleza cada vez más está dando respuesta de lo que está atravesando. Entonces, vamos a aprovecharnos de esta coyuntura que nos ha impuesto la situación mundial con los combustibles y vamos a buscar alternativas, señores, vamos a buscar opciones que permitan cada vez más nosotros reducir el consumo de combustible y tareas que no son necesarias, como dirían popularmente. Si no hay necesidad de estar en la calle, ¿por qué hacerlo, Luis José? Por suerte, tú pusiste el dedo sobre la llaga en uno de los grandes problemas que afectan a la sociedad dominicana. A pesar de que hemos avanzado en muchos campos, todavía acusamos una gravísima debilidad en lo que tiene que ver con un servicio fundamental para una sociedad organizada, como lo es el transporte. En eso, evidentemente, tenemos un tremendo rezago. Pero hay que decir, honestamente, que este gobierno no se ha cruzado de brazos, ni se ha limitado, como ha ocurrido siempre en el pasado, a echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno encontró una solución, cuestionable en el pasado, pero está ahí. Y probablemente, si se maneja adecuadamente desde el punto de vista de la inversión, sobre todo de la racionalidad de la inversión, pues probablemente podrá ser una solución
mucho más sostenible y mucho más efectiva. Estoy hablando del metro de Santo Domingo. El gobierno lo ha asumido y el gobierno está construyendo, está ampliando, Sí, sí. por ejemplo, la red del metro del Gran Santo Domingo. Sí, sí. Y eso es bueno, pero una de las cosas más interesantes es que el costo de la construcción de cada metro o de cada kilómetro de esa línea del metro nueva que se está construyendo es prácticamente, está por debajo en casi un 40%, cerca de entre un 35 y un 40% del costo anterior. Y eso está pasando también con la pavimentación de las calles y las carreteras, sí, mucho más económica. Las obras ahora cuestan menos y lo más importante, se están realizando. Se están realizando lo que ha iniciado el gobierno y las que fueron encontradas a medio talle, Sí, sí. como pasó, por ejemplo, con el malecón de Nagua, del que yo nunca me cansaré de hablar hasta que no vea la inauguración. Sí, por supuesto. Porque esa obra se comenzó en el año 2008, en el gobierno de Leonel Fernández, se invirtieron cerca de 1.650 millones de pesos. Se dejó ahí prácticamente, no se construyó el malecón, no se construyó el muro de contención. Es verdad que se desplazaron algunas comunidades que estaban en la zona donde se iba a hacer la intervención, sí, pero no se hizo la obra. 1.650 millones de pesos invertidos. Se dejó sin ponerle la mano en 8 años de gobierno del mismo partido, sí, del año 2012 al 2020, sí, y no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué hizo Luis Abinader? Lógicamente se encontró con el reclamo de la comunidad de la provincia de María Trinidad Sánchez, se comprometió y se arrancó hace ya varios meses. Yo estuve allá. Óyeme, están trabajando hasta los domingos. Wow, interesante. Todas esas obras que se encontraron se están terminando, se está avanzando. A mí me dio muchísimo gusto caminar por la carretera turística, sí, que comunica a Puerto Plata con Santiago. 20 años esperando, la gente esperando. Y siempre se decía, no, que hay problemas estructurales, geológicos, que ahí no hay condiciones para terminar, porque cada vez que se inicia se cae. Óyeme, se aplicó la tecnología apropiada. Y ahí está esa maravilla de carretera que cruza la cordillera septentrional. Una buena obra de calidad. La famosa turística. La carretera turística. Es una carretera panorámica, en realidad. Sí, sí. Una carretera donde da gusto, sí, claro, transitar, sí, donde claro, tú te puedes parar, tomarte un café, comprar frutas en el camino, pararte en un sitio para comer. Todo eso se estaba perdiendo porque la gente dejó de caminar, de transitar por esa zona. Pero ¿qué pasó? El gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, retomó ese proyecto, avanzó a paso acelerado y entregó hace ya mucho rato la carretera turística. Por ahí se puede pasear. En esa carretera fue que se produjo el asesinato múltiple de las hermanas Mirabal. Hay que recordarlo. Y el que pase por ahí tiene que hacer una parada para recordar esa era de horror que representó la era de Trujillo. Luis, mira, no quisiera, si ya los jóvenes me están haciendo señas que se nos ha agotado el tiempo. Yo pensaba que era saludando. No, haciendo la pausa, esos muchachos no juegan, esos muchachos son crueles con este tiempo. Pero no quiero dejar de mencionarte, Luis José, porque te escucho hablar de obra y de lo interesante de todo esto, Luis José. Luis, es que los pueblos no se desarrollan si no hay avances, si no hay obras. Porque es que cada vez más se demanda. La infraestructura, claro, para el desarrollo. Óyeme, eso es así, Luis José. Con carretera, tú dices, bueno, ahí no, una carretera no es una inversión, recuperable a corto plazo. No, pero con una carretera se hacen entonces proyectos agrícolas, se hacen proyectos industriales, se hace turismo, cambia la vida de la gente. No te dicen algunos, yo no paso por ahí, yo esa no la uso, pero usted no sabe las comunidades que se benefician de esa obra. Luis, solamente quiero tocar ahí brevemente. Recuérdate que la semana pasada hablamos del corredor de la avenida Winston Churchill, ¿sabías? Los testimonios que se han escuchado hasta el día de hoy, la población está totalmente a gusto con ese corredor, ¿sabías?
están pidiendo, en apenas una semana de uso, están pidiendo que esto pueda ser extendido a otras comunidades, Luis José. Se hizo un piloto para que la gente pueda probar. Demuestra que sí se puede. Óyeme, demuestra. Y ha sido algo sorprendente, Luis José. Tú sabes, yo sé que siguen haciendo señas. ¿Tú sabes cuánto ha bajado, por ejemplo, el contagio? Después que el gobierno, después que el presidente anunció el fin de las restricciones por COVID-19, en un 64%. No lo celebremos, no lo celebremos. Vamos a seguir usando la mascarilla. Eso es bueno, porque evidentemente, y mira, que la gente disfrutó y muchos estamos haciendo uso de esa libertad, de no tener que estar enseñando la tarjeta de vacunación, no tener que poner una mascarilla en cualquier lugar. Eso es un ejercicio de libertad que tenemos. Pero también hay un ejercicio de responsabilidad ciudadana que lleva a la gente que en un ambiente donde se pone su mascarilla, y así debe ser. Pero ojo, según el reporte correspondiente a la última semana, ha bajado en un 64%. El contagio podría subir, es verdad, depende mucho de nosotros. De manera que yo quiero decir esto como un motivo de regocijo, pero tampoco dormirse uno en los laureles. Muy bien. Hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. Eso es así. Luis, hermano, agradecido siempre, interesante conversar contigo, ¿eh? Muchas gracias a ti, como siempre. Yo creo que es una conversación que nos conecta con nuestra gente, que quiere saber qué está pasando y además decirlo, hacerlo y plantearlo sin ruido que le impida a la gente pensar y razonar. Eso es así. Nosotros hacemos una pequeña pausa, venimos ya con la parte complementaria de este su espacio Teledebate.